Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarles una vez más aquí en De Tú a Tú. En el encuentro del día de hoy, en De Tú a Tú, conoceremos a un hombre que se ha dedicado a la abogacía, a las leyes, es abogado, pero no un abogado cualquiera. Un abogado con una preparación muy amplia, muy extensa, muy sólida, que lo ha llevado a ser pues un juez, magistrado y presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué significan todos estos cargos y estos títulos? ¿Qué significan? ¿Por qué conocer a alguien así y cómo ha llegado a ese nivel? Pues este es el momento aquí en De Tú a Tú. Por eso les invitamos a que se queden durante toda esta hora, porque vamos a conocer al licenciado Juan Paulo Almazán Cue. Hola. ¿Cómo estás, Mireya? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí en tu programa. Y pues para nosotros también, recibirte. Y bueno, cuando supe que te iba a entrevistar, la verdad es que te tenía en otro contexto, porque bueno, nos conocemos en otro ambiente, en el deportivo. Exactamente. Eres además muy estudioso, un abogado exitoso, con cargos muy importantes, relativamente joven. Relativamente joven, pero bueno, muy joven, alcanzaste un título, un cargo, ahorita lo platicamos. Pues también eres deportista. Así es. Y eres un hombre de familia. Así es. Es complicado encontrar a alguien digamos, alguien tan integral, ¿no? Que en todas estas partes de la vida tiene estabilidad. ¿Así te defines, Juan Paulo? Bueno, sí. No es fácil poder hacer todo lo que uno tiene que hacer para convertirte en una persona integral. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me encanta el deporte, me encanta el estudio, sí soy un hombre de familia. Y bueno, pues muy contento de poder poder combinar esas tres cuestiones y tratarlo de hacer bien. De hacerlo bien. Hoy nos enfocaremos un poco más a la parte profesional. Juan Pablo, ¿siempre supiste que querías ser abogado? Fíjate que sí, les comento que desde niño me gustaba defender las causas, ¿no? Siempre fui de esas personas que no me gustaba que molestaban a una persona, sino cuál era la razón por la que hacías esta cuestión. Y desde niño, fíjate que sí, sin que mi familia fuera nadie abogado, porque no tengo, dentro del núcleo primario no tengo a nadie en el tema de la abogacía, siempre quise ser abogado, pero fíjate que lejos de abogado quería ser juez. Y no conocía propiamente esa función, ¿no? Pero sabía que los jueces resolvían los asuntos. Entonces yo decía, a ver, a mí me gusta resolver y me gusta que las cosas se puedan dirimir, que puedan pues solventar sus problemas. Ser justas. Sí, y eso fue lo que siempre me fue llevando hacia este camino de no solamente de la abogacía, sino más bien de ser juez. De ser juez. Y bueno, sin ninguna influencia familiar dices, nada. No, fíjate, bueno, tuve una pariente, o una pariente que fue ministra de la Suprema Corte, pero sin embargo no tengo relación con ellos, es decir, no habría ese vínculo que me generara esa posibilidad de pensar en la abogacía, aunque sí tengo familiares en el tema de la impartición de justicia. Eres un hombre muy genuino en ese sentido, entonces, muy genuina tu vocación, muy pura, sin influencia alguna, muy Así de tu personalidad. Así es. Y cuando eras niño y joven, que te dices que te gustaba como intervenir cuando algo no era justo o cuando alguien faltaba el respeto a algo o a alguien, que sí querías intervenir y lo hacías, ¿no tenías problemas? ¿No te generaban enemistades, castigos quizás, regaños por parte de tus papás? Fíjate que no, o sea, yo recuerdo, tengo una muy buena relación todavía con todos mis compañeros de escuela. Todavía nos juntamos, hace poco hubo una reunión de exalumnos de la escuela en la cual yo estuve, y la verdad es que la relación siempre ha sido muy padre con todos. Y alguno de ellos me comentó en su momento, me dice, ¿tú desde niño dices que querías ser juez? Entonces fíjate cómo mis propios compañeros se acuerdan de esa parte, y donde sí, pues yo andaba ahí tratando de resolver los problemas. No, y castigos no, la verdad es que siempre fui, creo yo que un alumno muy, pues, estudioso,
Muy dedicado. Y dedicado, y eso pues no me generaba, la verdad es que conflictos, que no era tranquilo tampoco. O sea, si me preguntas si era tranquilo, pues tampoco lo era. Pero esa parte a mí me distinguía porque así lo tengo como un recuerdo, ¿no? Que siempre dije, es algo que me gusta mucho. Incluso fíjate que hay una anécdota que siendo, no sé, te puedo hablar que tenía yo unos 10 años de edad y teníamos un viaje con mi familia a Acapulco. Entonces recuerdo que cuando llegamos al hotel no había reservación. Entonces mi papá le habían cometido un fraude, ¿no? Entonces mi papá decía, ¿cómo me gustaría ser abogado para poder resolver este problema? Eso nunca se me olvidó. Entonces decía, pues, yo voy a ser abogado porque voy a resolver estos problemas. Digo, era un tema pues sencillo, pero bueno, sí me dejó una marca en el sentido que yo decía, pues bueno, yo voy a tratar de resolver los problemas que se le presenten a las personas. Y bueno, ahí surge esta vocación. Hace un momento le preguntaba a Juan Pablo cuál era su cargo más importante y dijo, bueno, soy magistrado en este momento eres magistrado. Así es. Pero fue ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Del Supremo Tribunal de Justicia, así es. ¿Qué significa eso? Estas palabras las escuchamos mucho en las noticias y tal vez en los periódicos, pero en palabras llanas, para que todo el público que nos ve entienda qué es ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, imagínate de entrada la emoción que te genera como profesionista el llegar al más alto cargo del Poder Judicial, en donde pues he llevado yo toda mi carrera, ¿no? Independientemente que antes de la carrera judicial estuve en alguna notaría, en algún despacho, pues realmente mi carrera ha sido en el Poder Judicial, tanto federal como del fuero común. Estoy hablando que yo llevo desde el año 93, inicié en el Poder Judicial Federal y después en el Poder Judicial del Estado. Entonces imagínate qué te significa que yo empecé desde prácticas y servicio social, me tocó sacar copias, me tocó pues todo lo que te imagines, ¿no? Coser expedientes, ir recorriendo todo lo que es la carrera judicial, porque la carrera judicial es una meritocracia que significa pues que a través de tus propias, vamos a decir, atributos personales en el sentido del intelecto, pues puedas ir accediendo a diversos cargos. Entonces, pues yo empecé desde escribiente, que en ese tiempo se llamaba oficial judicial. Posterior a ello fui encargado de la oficialía de partes del Poder Judicial Federal aquí en el 9º circuito, que es el circuito de San Luis Potosí. Después fui actuario, después pasé al fuero común como secretario de estudio y cuenta, como secretario de acuerdos, como juez, como magistrado supernumerario, magistrado suplente y luego como magistrado y luego como presidente. Entonces imagínate qué te significa, ¿no? Pues es un tema a título personal, pues que pues es a lo que todos aspiramos. O sea, la verdad es que cualquier funcionario judicial pues aspira a lo máximo, que es representar al Poder Judicial. O sea, representas a uno de los 3 poderes del Estado. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Yo recuerdo un día que venía corriendo en la Sierra de San Miguelito, volteo a la ciudad y te entra un impacto porque dices, híjole, a mí me toca no solamente esta ciudad, me toca representar la justicia en el estado de San Luis Potosí. Entonces, ese es lo que yo le quiero transmitir a la gente. O sea, finalmente el ser presidente de un poder, pues te significa que eres la representación, eres la cara de uno de los 3 poderes del Estado. Entonces imagínate cuál es el impacto que esto tiene, ¿no? Entonces, pues para mí fue o ha sido pues un alto honor que se me pudo otorgar a mi persona. Honor, responsabilidad y compromiso, y además ser el más joven en el país en ese momento. Fíjate que sí, yo accedo a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en el año 2017. En el año 2017 yo tenía 43 años de edad, y te comento
que en la primera reunión plenaria de presidentes de los Supremos Tribunales de Justicia del país o Tribunales Superiores del país, nos reunimos los 32 presidentes y pues yo llego temprano, me siento donde está ubicada la bandera del estado de San Luis Potosí, entonces llegan y me dicen, perdón, esta mesa es para presidentes. Digo, no, pues yo soy el presidente de San Luis Potosí. Ya cuando ves a tus compañeros, la mayor parte pues eran mucho mayores que tu servidor. Entonces, pues bueno, ese fue uno de una anécdota de tener 43 años y ya presidir uno de los 3 poderes del Estado. Pero padrísimo, Mireya, está padrísimo. Me imagino, y bueno, se dice muy fácil, pero como lo acabas de comentar, es un camino que poco a poco, con paciencia, con preparación y con mucha vocación, se alcanza. Eso de llegar a lo más alto en cualquier área se da pues con estas características. Pero bueno, vamos a conocer qué hace un juez, qué hace un magistrado. Que nos lo diga de viva voz quien lo ha vivido con esa pasión natural de hacerlo. Vamos a una pausa y regresamos. Con el abogado Juan Paulo Almazán, magistrado actualmente aquí en San Luis Potosí y quien en su momento fuera presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y ya nos decía que en su vida tiene la vocación de arreglar problemas, de ser resolutivo. Así es. Si todos tuviéramos esa vocación en la vida, bueno, no quiere decir que todos seamos abogados, pero por lo menos tendríamos ese sentido de solvencia, de aclarar, de investigar, de dialogar para encontrar la solución y ser justos. Claro. A final de cuentas es eso, ¿no? Claro. Lo que hace un juez. Pero de tu voz, dinos. Estaba leyendo tu currículum, es muy, muy extenso, Juan Paulo. Muy, muy extenso. Has estudiado Derecho Constitucional, Derecho de Amparo, el de Derechos Humanos, especialista en protección al menor y a las mujeres. Así es. Tuviste iniciativas en tu presidencia muy Así interesantes es. Que hace un momento nos decías que justamente es la que quiero tocar. Sí. Dices que una de las... Porque me decía Juan Paulo, tengo que hablar muy sencillo, ¿verdad? Y le decía, pues de manera que la mayoría comprendamos, porque todavía sentimos un poco lejanos los términos del Supremo Tribunal de Justicia. Decías, muchos creen que somos policías. Así es. Entonces, justo pensando en que es fácil de entenderlo, platícanos de esto que creaste y en qué consistió. Bien, bueno, y te decía que algunas personas que desconocen lo que hace el Poder Judicial, al escuchar judicial, pues bueno, en anteriores tiempos, pues existía la policía judicial. Entonces escuchan ese término y dicen, pues es que tú eres policía. No, a ver, nosotros somos juzgadores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestro día a día? Pues es precisamente resolver controversias, resolver problemas entre las partes, entre particulares o incluso en personas morales, etc. ¿A qué me refiero? Imaginemos que hay un problema en donde una persona le debe a otra, no quiere pagar, entonces va y presenta una demanda. Entonces, ¿quién lo va a acabar resolviendo ese tema? Pues nosotros, el Poder Judicial. Oye, un asunto de divorcio, ¿no? ¿Quién va a dirimir, quién va a resolver, quién va a poder establecer pautas en todos los temas correspondientes? Pues nosotros, los jueces. Son quienes van a decir quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Fíjate, no es un trabajo, es que sí es un tema de vocación. Porque bueno, estudias el derecho y bueno, el derecho tiene una ramificación bárbara, ¿no? Ya, Tienes muchísimos temas en los cuales tú te puedes dedicar a lo largo de tu vida. Pero sin embargo, el impartir justicia sí es una vocación. O sea, tienes que tener un sentido, una parte humana, ¿no? Y tienes que tener muchas características. Dicen que nosotros somos polímatas, ¿no? Dice, para ser un buen juez tienes que ser polímata, tienes que conocer de todo.
Digo, también es muy complicado conocer de todo, para eso tienes especialistas y también nosotros tenemos que buscar en el ámbito del Poder Judicial especializar a nuestros jueces en las materias que correspondan. Pero bueno, nosotros nos toca resolver la mayor parte de los problemas que existen en el Estado y el Poder Judicial Federal en el país. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. O sea, parece sencillo, pero no lo es. Son temas que sí impactan no solamente en particulares, sino también impactan en una comunidad, impactan en el Estado de San Luis Potosí una decisión de nosotros correcta o incorrecta. Entonces, si insisto, es una vocación, es un tema de que no basta con que tengas muchos estudios, o sea, no basta eso, basta también entender a las personas, porque finalmente, fíjate en qué postura tan compleja se pone un juez, porque frente a iguales, tú decides. Entonces, ¿cómo le haces para tomar las mejores determinaciones y poder resolver el conflicto? Entonces, eso es lo que hace un juez. O sea, finalmente... Decías, además de los estudios, es la sensibilidad, claro, la empatía, el conocimiento también de la humanidad, del comportamiento, de la psicología, sí, de lo social, bueno, de muchas cosas. Así es. Y poder entender a las partes, porque recordemos que el sistema de justicia en México está cambiando en la parte que ya tenemos una oralidad, que ya estamos frente a las partes y ya podemos observar incluso cómo se desarrolla frente a ti un testigo, etcétera. Fíjate, y ahorita pongo un paréntesis, un asunto que yo viví en Valles, siendo juez en el 6º Distrito Judicial, porque el Poder Judicial se divide en San Luis Potosí en 13 distritos, entonces a mí me tocó en algún momento de mi historia ser juez en Ciudad Valles, todavía en un sistema tradicional, en un sistema donde mayormente era escrito y era un asunto de abuso sexual. Y los hechos eran que una joven venía transitando en una calle muy angosta donde existía un poste de luz y había una parada de camión. Entonces la joven venía saliendo de la escuela, se baja una persona del camión y le toca el pecho. Entonces, el argumento de la defensa era que el señor se había tropezado al bajarse del camión y que, pues, para tratar de frenar, lo que hizo fue tocar el pecho. Y existe una prueba que se llama careos. Era cara a cara. Entonces me toca a mí desahogar como... ¿De tú a tú? Sí, como de tú a tú, justamente. Entonces yo yo no era juez en ese tiempo, era secretario de acuerdos en materia penal. Entonces me toca desahogar esa audiencia, esa diligencia. Y frente a frente, de tú a tú, dice y el desahogo de ese careo es sostener tu dicho. O sea, la joven decía que le había tocado el pecho y él decía que sí le había tocado el pecho, pero que se había tropezado. Involuntariamente. Sí, involuntariamente. Entonces, en ese tú a tú, le dice la joven, dice, no, dice, tú me mayugaste el pecho. Entonces, ahí fíjate cómo cambia, cómo la importancia. Yo sí veo un avance en nuestro país de que ya no sea escrito el sistema de justicia, sino que sea ya frente a frente en audiencias, cómo te percatas de cosas que si no se hubiera llevado a cabo una prueba de esa naturaleza, pues imagínate, tenías dos versiones, ¿cómo ibas a dirimir esas dos versiones en ese momento? Evidentemente, si tú vas con un aspecto de perspectiva de género, fue una mujer quien hace valer esas circunstancias, es un tema de carácter sexual, pues evidentemente tiene preponderancia. Pero ojo, o sea, aquí esa prueba nos llevó a determinar con toda precisión que efectivamente había ocurrido como lo refirió la joven.
Entonces, qué difícil, me ganaste un poquito la pregunta, aunque con esta anécdota que dices, bueno, me estoy recordando ese momento en el que qué difícil poder tomar una decisión, que has vivido yo muchas veces ese momento, pero como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, decías, es una gran responsabilidad. Vi la ciudad de San Luis Potosí y dije, Dios mío, toda esta gente depende de mí y de todas las cosas que suceden y tomar las decisiones. ¿Cuál ha sido la más difícil? ¿Alguna que te quitara el sueño? Que de verdad te sacó ojalas verdes, no sé. fíjate que, bueno, son muchos, ¿no? Muchos temas. Siendo presidente, fíjate, siendo presidente es más una parte, como eres la cara, es la representación de todo lo que ocurra en los 58 municipios respecto del Poder Judicial. Pues qué complicado, ¿no? Porque había muchas cuestiones que a veces están fuera de tus manos, ¿no? Y entonces tú tienes que dar la cara y tienes que resolver y tienes que ver cómo sacar adelante el Poder Judicial en esas circunstancias. Pero si tú me hablas como juzgador, pues he vivido una cantidad de asuntos pues que son, yo creo que hasta son íconos en San Luis Potosí, ¿no? Muchos asuntos me ha tocado a mí ser parte como juzgador. Pero fíjate, yo te hablaría de otro asunto que para mí fue muy impactante para entender que también la impartición de justicia no basta solamente con un buen juez. O sea, al final es un reloj que tiene que funcionar cada pieza perfectamente, porque si no, no impartes justicia. ¿A qué me refiero? Defensor, Ministerio Público, todos los involucrados en lo que es un sistema de impartición de justicia, tenemos que funcionar bien. ¿Y por qué te hago este comentario? Era un asunto también fuerte, era un asunto, si me lo permite lo voy a narrar, es un asunto fuerte, pero vale la pena para entender cómo puede haber fallas en un sistema, ¿no? Te voy a interrumpir porque estamos a punto de ir a los comerciales, entonces ahorita que regresemos nos cuentas toda esta anécdota. Y yo nada más resumo que te estaba preguntando cuál fue una de tus aportaciones mientras eras presidente y nos fuimos con el tema, porque él vio la importancia de que los niños desde las infancias entendieran qué es ser juez, qué es un juzgado, qué es el Poder Judicial, y creó un programa intensivo de ¿qué eran? Conferencias, pláticas en las escuelas para eran pláticas en las escuelas. Para enseñarles a los niños qué es el Poder Judicial. Así es. Y seguramente tuvo un buen impacto. Muy bueno. Muy bueno. Sí, muy bueno. Ok. Esa fue una de sus aportaciones, pero han sido muchas las de Juan Paulo. Al regreso de los comerciales, nos va a platicar esta anécdota que ya nos quedamos picados de que es muy fuerte, que nos va a hacer entender por qué cada pieza es fundamental. ¿Por qué la comunicación aquí? Yo que soy comunicóloga, pues ahí yo me reflejo, ¿no? En cómo las palabras, los términos, en la forma de decir las cosas, de interpretarlas en esta parte también es tan sustantiva para que haya justicia, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a una pausa, no se vaya porque venimos con Juan Paulo, y nos platicará esta anécdota para entender a los jueces aquí en San Luis Potosí con su gran representación. Ahorita regresamos. Aquí en De Tú a Tú, y antes de continuar con nuestra entrevista de hoy con el abogado y magistrado Juan Paulo Almazán, pues queremos agradecer a Casa Muebles la cortesía de los muebles que tenemos aquí, recordarles las 4 direcciones que tiene Casa Muebles, en donde ustedes pueden encontrar pues mucha variedad en muebles, en colores, en tamaños, en estilos, en precios en Casa Muebles. Visítenlos. Hay una sucursal en Antonio Rocha Cordero, en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, que es la sucursal periférico, frente al Hospital del Niño y la Mujer. La sucursal Vasco está en la Colonia Industrial Aviación, sobre la calle de Vasco de Quiroga.
Y hay 2 sucursales más en la carretera Río Verde, la sucursal Quintas y la sucursal Rivas, a la altura más o menos del Tecnológico Regional y también a la altura de Avenida Cactus. Ahí está Casa Muebles, visiten esta gran mueblería. Muchas gracias por el patrocinio a nuestro programa. Pues bueno, nos quedamos platicando en cómo entender la impartición de justicia. Nos estabas contando una anécdota, pero nos ibas a contar un caso muy delicado para que entendiéramos mejor esta impartición de justicia y lo importante que es cada pieza de todo el sistema de justicia para que realmente se procure esta misma. Cuéntanos. Fíjate que fue un asunto que a mí me... La pregunta que me hiciste, oye, ¿qué asunto a ti te marcó? Fui el primer juez especializado para menores, en ese momento así se llamaba, que hoy sería el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero después de que se suprime constitucionalmente hablando el tema, cuando se reforma el artículo 18 de la Constitución, no sé si recuerdas el Consejo Tutelar de Menores, Claro. Sí, ese sistema es sustituido por los jueces, ya entra un sistema de justicia y entonces ya los jueces resolvemos también asuntos de personas que se encuentran entre 12 años cumplidos antes de los 18. Entonces, los hechos fueron que eran 2 jóvenes, 2 familias que vivían en una vecindad, en cuartos contiguos, y las familias se dedicaban a los mercados ambulantes. Entonces se va la familia quedándose un joven de 14 años y un joven de 12 años solos y se ponen a jugar en el cuarto y el joven de 14 años viola al joven de 12 años. Entonces a mí me toca ya como juez declararlo, platicar con él, al final de cuentas no deja de ser una plática para poder obtener la información de los hechos. Y bueno, él reconoce y dice que efectivamente cometió ese hecho. Entonces, pues bueno, seguimos todas las etapas hasta el dictado de la sentencia y pues efectivamente es una sentencia condenatoria, ¿no? Pero en ese tiempo podías entrar a los centros de internamiento o a las cárceles, pero en este caso hablamos de un centro de internamiento. Entonces me encuentra el joven y nos pusimos a platicar y me dice, oiga, ayúdeme, écheme la mano. Le dije, mira, tú ya estás fuera de mi jurisdicción, de mi potestad de decidir el derecho. Yo ya lo dije, yo ya te sentencié y pues bueno, me gustaría ayudarte, pero no hay manera, ¿no? Finalmente cometiste un hecho. Me dice, fíjese que estoy muy arrepentido de lo que pasó. Me dice, porque si yo hubiera sabido que eso era malo, jamás lo hubiera hecho. Dije, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que tú no sabes que, pues, cometer un acto de esta naturaleza no es malo? Dice, pues es que mi papá y mi hermano me lo hacían. Entonces, ¿yo cómo podía saber que eso iba a ser castigado penalmente? Entonces, imagínate lo que yo sentí como juez, el que no tuviera una información de incluso hay un cuerpo técnico, ¿no?, que emite dictámenes psicológicos. ¿Por qué no se obtuvo ese dato? Mira, no significaría que hubiera sido una sentencia absolutoria, porque hay un hecho, ¿no? Pero posiblemente el grado de culpabilidad hubiera sido distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan delicado la impartición de justicia? ¿Cómo cada asunto es un mundo que no se lo imagina la gente, pero cada asunto nos significa a nosotros muchísimo análisis, muchísima reflexión, ver exactamente qué ocurre, pero a veces no basta, te digo, con un buen juez, basta o es necesario todo un cuerpo que apoye las decisiones de un juez, ¿no? ¿Por qué no la defensa pudo haber hecho valer esa circunstancia? ¿Por qué no los psicólogos que ven al joven también advertir esa circunstancia para que en su momento nosotros podamos emitir una decisión mucho más adecuada? Entonces son muchos temas, Mireya, que vas viendo en el transcurso de tu vida, pero si a mí me dices, es un tema que me impactó al no tener nosotros conocimiento.
Hoy es más flexible una audiencia, ¿no? Nos significa más flexibilidad y habrá oportunidad de conocer estas circunstancias, pero en un sistema como el que te decía escrito, pues era mucho más complejo. Entonces, son asuntos que impactan y como esos hay muchos, mira ya, muchos asuntos que lo que nosotros siempre buscamos es tomar las mejores decisiones, ¿no? La mejor decisión y basada no solamente en los hechos, en el derecho, en la interpretación del mismo, pero buscando siempre impartir justicia. Pero a veces te falta un tema como puede ser aquí, que todos funcionáramos en un mismo sentido. Se estudia para ser juez, se especializa, pero ¿quién te elige para ser la figura que toma, pues ahora sí que la última decisión en todo este tipo de situaciones? Fíjate que era lo que te comentaba, el Poder Judicial se maneja por meritocracia, es decir, dependiendo de tus aptitudes vas accediendo al cargo, hay una carrera judicial. Entonces en esa carrera judicial, ¿cómo fue que yo fui accediendo a cada cargo? Fue a través de exámenes de oposición. En esos exámenes de oposición, pues participa mucha gente. O sea, tienes que reunir ciertos requisitos primero para después llevar a cabo exámenes que no son sencillos, exámenes que no son de conocimientos, son prácticos, una entrevista y todavía un tema, otro examen psicológico y psicométrico. O sea, si hay un esquema de elección pues bastante sólido, ¿no? Y minucioso. Y minucioso, entonces no es fácil ir subiendo en la carrera judicial, pero es importante porque de entrada, ¿qué ocurre? Si a mí me lo preguntas, vas generando un amor a la institución. No solamente a la impartición de justicia, sino a la institución, también verte parte de esa institución. O sea, es importante que nosotros nos sintamos parte de una institución, porque eso te hace que trabajes aún mejor, que tu vocación la hagas con mucha felicidad. Entonces a mí me parece que ese esquema es bueno y te digo, para poder ir accediendo necesitas pasar esos exámenes de oposición frente a mucha gente y mucha gente muy capaz. Normalmente, fíjate, a mí me tocaron concursos complejos porque eran 3 puestos. Los 3 primeros lugares así fueron casi todos mis exámenes, eran los primeros 3, eran los que iban accediendo. Entonces imagínate, si había 50, 100 aspirantes. ¿Solo los 3? Solamente 3, ¿sí? Y así fue como fui accediendo a la carrera judicial. Entonces, pues me siento muy orgulloso de esa parte y de cómo se va eligiendo a los funcionarios judiciales. Hace un momento que decías, bueno, es meritocracia, es el mérito que tú vas adquiriendo. Sí. ¿Tiene que ver también tu vida personal, digamos, tu reputación, la probidad con la que cuentas también tiene que ver? Fíjate que sí, porque como algunos requisitos dentro de la Constitución sí te habla de una buena reputación, ¿no? Entonces también, digo, es subjetivo, o sea, es un tema subjetivo, bajo qué calificación puedes determinar ese aspecto. Pero bueno, se están refiriendo a cómo te has conducido en las diferentes posiciones en las que te has encontrado cuando has llevado a cabo la carrera judicial. Que te digo que también es complejo, porque imagínate, siempre hay un ganador y hay un perdedor. O sea, eso para nosotros los jueces debemos entender, siempre habrá uno que gana y siempre hay uno que pierde. Va a haber uno que habla muy bien de ti y va a haber uno que habla muy mal de ti. Porque también hay que entender que, bueno, parte de nuestra educación de los jueces es que nosotros estamos un poco alejados de cámaras, de temas mediáticos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no tenemos mucho contacto, porque además así la función de origen así se generaba, ¿no? Si nosotros nos vamos a los antecedentes en la historia, pues así se generaba la función de un juez. Y ello es parte compleja de cómo la gente te percibe, ¿no? Insisto,
la función de un juez no es sencilla. Siempre va a haber quien te vea bien y quien te vea mal. El que ganó, muy posiblemente diga, el señor juez Magnífico. hizo justicia. Pero el que perdió va a decir, el señor juez no es justo. Y eso me estoy yendo lo más sencillo, ¿no? que podríamos pensar. Entonces, digo, ese es un tema que también me parece importante comentarlo, porque la parte personal a veces se puede ver permeada por tus propias decisiones, ¿no? Claro. Porque las decisiones de un juez no son populares. O sea, es decir, es difícil que una decisión de nosotros se convierta muy Pues sí, que sea mediática, que sea conocida, sí, que se sepa, ¿no? y que toda la gente esté contenta. Digo, quisiéramos que así fuera, pero bueno, en la justicia pues tienes que encontrar siempre pues quién tiene la razón. Vamos a hablar de si existe la verdadera justicia, si se imparte justicia en México. ¿Qué opinas tú desde el lugar en el que te encuentras? Y algunas otras preguntas en la parte final de nuestra entrevista de Tú a Tú. Ahorita regresamos. Ay, se nos va el tiempo rapidísimo y quiero aprovechar todos estos últimos minutos porque hay cuestiones muy interesantes, como ahorita la que surgió fuera del aire, que es la justicia. Y abordémoslo de una vez. Te decía yo que muchas veces yo he pensado que la verdadera y auténtica justicia no existe, porque la vida no es justa realmente, según yo. Tu percepción, sí. Pero dices que das una clase y cuéntanos de esa parte. A ver, para ti, ¿qué es la justicia? Mira, nos podríamos ir a la historia y cuántos autores y cuántos filósofos han hablado sobre el tema de justicia, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por justicia? O sea, fíjate, en mi primer clase que doy siempre, en cualquier curso, también tengo el honor de dar clases en la Facultad de Derecho y en posgrado, siempre les pregunto, ¿qué es justicia? O sea, ¿qué es justicia para ti? Entonces, la clásica respuesta de todos mis alumnos es, bueno, Ulpiano dijo que justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Entonces yo les digo, ¿y qué es lo que le corresponde a cada quien? O sea, la definición de Ulpiano no te alcanza a resolver qué es la justicia. Mira, la justicia es complejo, o sea, no tendría ni siquiera cómo podértelo concretar, porque creo yo que es tratar de resolver el problema de fondo y lograr, hasta el grado que se puede, que las partes queden conformes con tu decisión. O sea, no está fácil hablar de justicia porque como cada persona tiene una cosmovisión, tiene un pensamiento. Yo preguntaría, imaginemos que entran a la casa de una persona y la matan a un familiar de una manera terrible. ¿Qué pedirían los familiares respecto de ese crimen? Y entonces nos vamos a encontrar frente a 20 cosmovisiones. Habrá quien te va a decir, bueno, es que tenemos un sistema normativo, tenemos un código penal, tenemos cómo reprochar esa conducta, pero habrá quien te diga que no, habrá quien te diga que es ojo por ojo. ¿Sí me explico? Es complejo, o sea, es un tema difícil de poder unificar que las personas, ¿qué entendemos por justicia? Pero si a mí me dices, en el caso de un juzgador es, a través de todos los instrumentos que tenemos jurídicos, no solamente internos sino externos, también internacionales, poder dirimir ese problema y poder dejar a las partes conformes con la decisión que tomas. Me queda claro que a ti te educaron de alguna forma para que seas un hombre justo. Debes ser un hombre justo. Así es.
¿Qué ingrediente hubo en esa educación? Si lo reflexionas, ¿qué fue lo que te hizo ser un hombre justo? Fíjate que yo creo que sí son las bases que te generan en tu familia, y también a través de todo el tiempo, toda tu preparación, todo lo que vas conociendo, digo, en el caso de tu servidor, pues irte preparando en diversas materias del derecho, profundizarlas, incluso hasta en temas de filosofía, entender como las razones del ser humano, creo que te va focalizando hacia un tema de ser justo, ¿no? Y creo que una característica importante, no en un abogado, sino en cualquier profesionista, es mucha disciplina. O sea, tú me preguntarías, oye, ¿cómo aprendiste este y este tema? Con disciplina, ¿no? Entendiendo, poniendo atención en todo lo que me ha tocado irme preparando. Entonces, la disciplina me ha llevado a través del conocimiento durante el transcurso de muchos años. Te digo que pues, estamos hablando que llevo 32 años en el Poder Judicial, pues es mucha preparación en el tema que te va generando una visión distinta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, todo este transcurso de mi vida, no obstante que yo siempre quisiera dirimir los conflictos, pues no es lo mismo no tener las bases que hoy tener ya 32 años de experiencia y entender cómo, hasta cierto grado, porque nunca vas a entender a las personas completamente, o sea, y cada asunto es un mundo que no se compara con el otro. O sea, muy único. Sí, es muy único. O sea, no puedes pensar que este asunto es igual que este. Podrán ser similares, pero tienen particularidades que los llevan a dos caminos distintos, ¿no? Entonces, pues, digo, me parece un poco difícil de contestarte cómo te conviertes en una persona justa, o tratas de ser justo en la función que desempeñas. Pues yo creo que es toda esa preparación que me ha llevado. Digamos que las personas, para convertirnos en personas justas en nuestra vida, en nuestra familia, en donde trabajamos, pues tenemos que ser disciplinadas, y en esa disciplina... Y valores. Y valores, ¿no? Y desarrollar los valores que te llevan a esa justicia, que te acerca a la justicia, porque siempre va a existir también ese dejo de duda en, ¿fui completamente justo? Exacto. ¿Verdad? Siempre va a quedar eso, supongo. Como y te tienes que quedar convencido de que lo que hiciste, lo hiciste bien. Y lo hiciste también respaldado, lo que acabo de decir hace un momento, en valores también. O sea, los valores también son importantes en una decisión. Muy bien. Hay justicia en México. Mucha gente nos quejamos de eso. Es muy escuchado que en México pues no se procura la justicia, no está garantizada, mejor dicho. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que si hablamos desde la percepción del ciudadano, que es lo más importante, no hay justicia. Si tú ves las estadísticas, ves que se opina de todo lo que implica, pero no solamente en México, o sea, velo en el mundo. O sea, en el mundo, el poder encontrar, fíjate, yo diría, ¿cuál debe ser la discusión en nuestro país respecto del ámbito de la justicia? Es, ¿qué sistema de justicia quieres en el país? Ese es el tema. Si a mí me preguntas, ¿es rápida la justicia en México? No. Y si tú me preguntas, oye, tú que eres impartidor y tienes 32 años, ¿por qué me dices esto? Porque los mecanismos que tenemos nos llevan a que sea dilatado el procedimiento en el tiempo. A mí me gustaría que fuera mucho más sumario, mucho más rápido, pero la realidad es que si tú me preguntas, en la percepción del ciudadano, pues creo que estamos en un tema complejo. No hay los suficientes jueces para tantos casos. Todos los días hay casos nuevos y no hay suficientes mesas para atender a cada uno, ¿o a qué se deberá? Bueno, también hay estadísticas en el mundo, ¿no? De por cada 100,000 habitantes, cuántos jueces habría que tener.
y bueno, y México pues, sí queda debiendo en ese tema. Tenemos 0.03 jueces por cada 100,000 habitantes, pues sí traes un tema muy, muy complicado. Pero yo creo que más que eso, vuelvo a los orígenes de qué sistema de justicia quieres en México. Ese es el tema. Y te digo que es una discusión a nivel mundial, porque la pregunta es, bueno, es que tenemos sistemas de justicia maravillosos en ciertos lugares del mundo. Sí, pero ¿cuáles son las diferencias? Nos encontramos en un país con 130 millones de mexicanos, con una diversidad cultural, pueblos originarios, etcétera, etcétera, que es mucho más complejo que si tú me dices el sistema de justicia en Chile, que Chile tendría aproximadamente la población de la Ciudad de México, y entonces pues estás hablando de 17, 19 millones de chilenos contra 130 millones de mexicanos. ¿Cómo vas a generar un sistema que verdaderamente la gente sienta que está siendo justo el Poder Judicial? Es muy complicado y bueno, en este programa no podemos resolver un problema mundial para poder dar esas conclusiones, pero de manera personal, porque estamos a punto de despedirnos. Sí. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decirle a la gente, quizás para darle un poco más de tranquilidad en cuanto a la justicia? ¿O cuál sería tu comentario final ante esto que hablamos de ser justos? Bueno, a mí me gustaría decirles a todas las personas que crean en nosotros, crean en nuestras decisiones, que somos gente que estamos comprometidas con la función que desempeñamos, con la vocación que tenemos y que cada una de nuestras decisiones, que a veces son muy difíciles, que a veces van en contra de pues, alguna parte, pues que sepan que todo va correlacionado con tratar de dirimir ese conflicto y tratar de hacerlo bien. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejar es crean en nosotros como juzgadores y que por supuesto que somos perfectibles, si hay muchas cosas que tenemos que cambiar para que entonces existe una mejor impartición de justicia en nuestro país. Pues eres un hombre admirable, gracias por venir a nuestro programa, por el trabajo que desempeñas, por venir a exponerte públicamente, porque como decías también a veces los jueces se mantienen en un lugar donde fuera del alcance de la gente, pues por lo que desempeñan es comprensible, pero venir y hablarnos de ti, de lo que has hecho, ha sido un gusto. Muchas gracias. Y conocer de esta parte, y bueno, ojalá que te vea en la parte deportiva, en la parte familiar, y ojalá que nunca te vea como juez. Exactamente. Esperemos que sea eso. Muchísimas gracias. Al contrario. Juan Pablo, por venir. Al contrario, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible De Tú a Tú, a Canal 7, pero principalmente a usted, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente encuentro de Tú a Tú. Hasta la próxima.